Damos paso a Natalia Fabra. Natalia Fabra es catedrática de Economía de la Universidad Carlos III, si no recuerdo mal. Y nada, pues yo creo que va a hacer una aportación muy interesante al debate que ha comenzado con Mariano y que terminaremos con Antonio García Olivares dentro de una hora. Te hago hospedadora, como hice antes, si recuerdo cómo se hacía, otra vez más, aquí. Vale, así que ahora mismo ya podrías compartir pantalla, yo me callo y somos todos y todas tuyos. ¿Veis la pantalla correctamente? Sí, sí que se ve. Si la pones a... Sí, ya está, perfecto. Genial. Pues muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Os voy a contar muchas cosas que tienen que ver, por supuesto, con la transición energética y también con la electricidad. Y os voy a contar muchas cosas que seguramente ya conocéis, pero yo creo que nos sirve para entrar en materia y quizás luego en el turno de preguntas pues profundizar en algunas de las cuestiones en las que queráis que profundicemos. En esta serie de ponencias yo me voy a centrar en los retos que supone la transición energética para el sector eléctrico, pero como no podía ser de otra manera, todo ello en el contexto de la transición energética. La transición energética, como sabéis, es el proceso en el que estamos inmersos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto las emisiones de CO2 en la atmósfera, un proceso que debe culminar en el año 2050, en el que debemos haber alcanzado como tarde la neutralidad de carbono. Quiere decir que las emisiones positivas que podamos tener tienen que netearse con la absorción de carbono que se pueda producir, por ejemplo, a través de los bosques. Este es un proceso que involucra al conjunto de la economía. En esta figura lo que veis es el plan, la senda de reducción de emisiones según el Pacto Verde Europeo. Y lo que veis es que afecta a todos los sectores, contaminantes, pero hay uno de ellos particularmente relevante, aquí marcado con el color gris. No sé si los colores en este caso no tienen un significado particular y lo digo porque el sector eléctrico, si bien ha sido tradicionalmente una fuente muy importante de emisiones de CO2, lo cierto es que el avance que se ha producido en los últimos años ha hecho que en relación con otros sectores, pues de forma notable el transporte o parte de la industria, el sector eléctrico ya tenga una huella de carbono inferior a la que tiene el resto de los sectores. Por eso resulta un tanto paradójico que en esta figura el sector eléctrico todavía aparezca como un sector gris. En cualquier caso, es un sector fundamental. Es un sector fundamental porque es parte del problema, sigue siendo una fuente de emisiones, pero es fundamental porque es una parte muy importante de la solución. Descarbonizando la generación eléctrica, seremos capaces a través de la electrificación de aportar energía libre de carbono al resto de los sectores para los cuales la electricidad va a ser su vector principal, no el único de descarbonización. Como veis en esta figura, se espera que en el año 2040 el sector eléctrico ya esté libre de emisiones. En este proceso quería compartir con vosotros esta figura que he extraído de uno de los informes de IRENA, porque me parece que se ve gráficamente este triple objetivo que tenemos que cumplir en el proceso de transición energética, que implica la mejora de la eficiencia, el aumento de la penetración de las energías renovables y la electrificación. Lo que veis aquí en estos dos cuadrados es la situación en el 2019 y la situación a la que queremos llegar en una etapa intermedia que en mi opinión es absolutamente crítica, que es lo que pase en el 2030. La mejora de la eficiencia se representa por una reducción del consumo, que viene representado por el tamaño de este cuadrado, es decir, tenemos que hacer que esta tarta sea lo más pequeña posible para que el consumo total de energía sea inferior. Tenemos que aumentar el peso de las energías renovables y por lo tanto reducir el peso de los combustibles fósiles. Como veis, el petróleo pasa del 36 al 30%, el carbono del 13 al 8% y el gas natural del 15 al 9%. El resto es energía
no contaminante, energía libre de emisiones, y por lo tanto lo que queremos hacer es aumentar el tamaño de lo no gris. Y dentro del tamaño de lo no gris queremos aumentar el peso de la electricidad, que como veis pasa de un 21 a un 30%, precisamente porque la electricidad, a través de la electrificación de los sectores contaminantes, transporte, industria, sector residencial, se convierte en ese vehículo para la descarbonización del resto de los sectores. Como os decía, no el único, y tiene un peso importante, por ejemplo, la aparición del hidrógeno, la aparición del hidrógeno verde, que copa un 3%, de no representar nada un 3%. En mi opinión, no sé qué habréis hablado con Mariano, quizás sea un poco pronto el 2030 para pensar que el hidrógeno verde pueda tomar un papel tan relevante, pero sin duda estamos en la senda. Y quizás las medidas contempladas en el paquete REPowerEU que recientemente ha anunciado la Comisión Europea pues sirvan de aliciente, sirvan de impulso para que el hidrógeno verde cada vez adquiera una parte más importante de esta tarta. Estos objetivos a nivel europeo pues ciertamente tienen su traducción en el caso español, donde ya el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es anterior al Pacto Verde Europeo, pues contempla la senda de reducción de emisiones para la economía española, con lo cual básicamente este gráfico es similar al anterior, con la diferencia de que este solo enfoca hasta 2030 y que es el gráfico que aplica al caso español, con una reducción de emisiones del 23%, un aumento del peso de las renovables sobre la energía primaria del 42%, un peso, lo cual me parece muy significativo y es en lo que nos vamos a centrar a lo largo de esta charla, un peso de las energías renovables en el sector eléctrico, es decir, para la generación eléctrica del 74%, es decir, a final de esta década 3/4 partes de la energía tienen que tener origen en las plantas renovables, y una mejora de la eficiencia del 39,5%. En este gráfico alternativo pues veis el foco puesto en las energías renovables y cómo es todo este proceso de cambio. Generalmente cuando hablamos de las renovables como si fuera un totum revolutum en cierta manera, porque detrás de este conjunto genérico de las renovables pues tenemos una altísima heterogeneidad entre todas las tecnologías que allí se contemplan. Disculpad, que creo que se ha perdido la... Ya. Este proceso de profundización en la penetración de las energías renovables, pues ciertamente se ha visto impulsado en una relación que seguramente es bidireccional por la mejora de la tecnología. Hemos visto unas reducciones de costes, yo creo que difícilmente esperables, en concreto en lo que se refiere pues, a la tecnología solar, que en la última década ha visto reducir sus costes en un 85%. Yo creo que hay pocas tecnologías en la historia de la ciencia que puedan decir que en solo 10 años han conseguido una reducción tan drástica de sus costes. Y decía que era una relación bidireccional, porque yo creo que ha sido el impulso de las energías renovables el impulso a través de la regulación y a través de los incentivos económicos y también a través de la presión social, lo que ha impulsado la inversión en energías renovables. Eso ha permitido alcanzar una escala importante, que es lo que ha generado estas economías de aprendizaje que han llevado a esta reducción tan importante de los costes, pero es bidireccional y se retroalimenta porque precisamente esta reducción de los costes y esta mejora de la competitividad en relación con las alternativas fósiles es lo que está acelerando este proceso de cambio, porque ya resulta en muchos casos, y ciertamente en el caso español, más eficiente invertir en energías renovables para satisfacer la generación eléctrica que no seguir apostando por los combustibles fósiles, sin duda en el contexto actual de precios del gas y del carbón absolutamente disparados por la coyuntura de la guerra, pero como sabéis este es un proceso que data ya de un año.
La reducción en los costes no solo se ha visto en el campo de las energías renovables de manera muy acentuada, pero también lo estamos notando en la reducción del coste, por ejemplo, de las baterías. Y luego me detendré en ello, pero como sabéis, el almacenamiento energético es una condición necesaria para que las energías renovables puedan tomar un mayor peso en el sistema eléctrico, porque la intermitencia de las energías renovables, junto con la necesidad de igualar en todo momento demanda y producción de electricidad, pues hacen que el almacenamiento en forma de baterías o en forma de bombeo o con otras formas de las que luego podremos hablar, se convierte en el complemento necesario para las energías renovables en el sistema eléctrico sin que se ponga en juego la garantía de suministro. Por lo tanto, el objetivo que tengo en esta sesión, Jaime, no sé cuánto tiempo queréis que hable y cuánto tiempo queréis que dediquemos a preguntas. Tienes más o menos unos 40 minutos de intervención y después unos 20 aproximadamente como de preguntas, ¿vale? Bueno, Pero pues hemos un poco tarde, así que tampoco te preocupes por el tiempo. vale. Como os decía, el objetivo es profundizar en el sector eléctrico. Yo casi soy partidaria de hablar menos y escuchar y que sea a través de las preguntas que vayamos elaborando el contenido. Pero si te parece, Jaime, vamos viendo. El objetivo es profundizar en qué significa la transición energética para el sector eléctrico, sabiendo que la descarbonización del sector eléctrico es una piedra angular de la transición energética, es una condición necesaria para descarbonizar el resto de sectores. Lo que veis aquí es un pequeño esquema de distintos escenarios de cómo podemos alcanzar la transición energética a 2050 y como veis hay un escenario que es un escenario en el que la mejora de la eficiencia energética ha reducido el consumo total de energía y hace que el peso de la electricidad baja en carbono o libre de carbono, sea incluso muy superior en el total que en el resto de escenarios. Como vamos a estar hablando de electricidad, sé que todos sabemos lo que es la electricidad, pero a mí siempre me gusta pues, abordar desde el principio, desde las cuestiones más básicas, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de electricidad, porque me parece que son esas cuestiones básicas las que esconden cuestiones que son fundamentales para la economía y son fundamentales para comprender, entre otras cosas, cómo debe ser la regulación eléctrica para apoyar y sostener y empujar el proceso de descarbonización del sector eléctrico. Cuando hablamos de electricidad estamos hablando pues, ciertamente de la energía que utilizamos para iluminar nuestros hogares, para alimentar tantísimos procesos industriales, para alimentar la movilidad eléctrica. Pareciera como si ese megavatio hora o ese kilovatio hora que consumimos en todos estos procesos distintos fuera un bien absolutamente homogéneo y realmente no es así. Es homogéneo, pero detrás de él se esconde una diversidad de tecnologías, una diversidad de los servicios que prestan estas distintas tecnologías que hacen que la electricidad en realidad sea un bien compuesto, un bien para el cual la complementariedad de todas estas tecnologías es esencial para la producción de ese megavatio hora, que tiene que ser un megavatio hora con la calidad, con la necesaria, lo cual incluye, entre otras, pues todo lo relativo a la continuidad del suministro eléctrico, es decir, a la garantía del suministro eléctrico y a lo que genera ese megavatio hora. Y cuando digo genera, me refiero a la generación de emisiones o a la no generación de emisiones, pero también me refiero a muchas otras externalidades que se generan cuando se produce electricidad con una tecnología u otra. Externalidades que los economistas nos referimos como los efectos que nuestras decisiones generan a terceros. Pueden ser efectos positivos, pueden ser efectos negativos. Un ejemplo claro de una externalidad negativa es la contaminación, pero la generación eléctrica genera muchas otras externalidades positivas. Generamos externalidades positivas cuando, por ejemplo, invertimos, apostamos por las energías renovables todavía no maduras y eso permite un avance en la tecnología que va a beneficiar a los consumidores futuros y a los productores e inversores futuros en forma de menores costes gracias a ese aprendizaje. Pues bien, todas las distintas tecnologías que concurren en el suministro eléctrico
prestan servicios distintos con externalidades positivas y negativas y se componen o se caracterizan por costes muy distintos y por un comportamiento muy distinto. En esta transparencia pues vemos la diversidad que existe entre, por ejemplo, la energía eólica, para cuya inversión es importante o es fundamental la inversión inicial, porque igual que en el caso de la solar fotovoltaica o de la solar térmica en menor medida, pero también los costes variables de funcionamiento son muy bajos, porque el input que utilizan estas tecnologías son recursos naturales libremente disponibles. La parte importante de los costes es aquella que tiene que ver con la inversión inicial. Por tanto, cuando los economistas distinguimos dentro de la estructura de costes de las inversiones, distinguimos entre el coste fijo, que es el coste de la inversión, el coste variable, que es el coste de la producción, y por supuesto el coste medio, que tiene en cuenta la recuperación de la inversión y de los costes para la producción. Para que los productores, para que la producción sea viable desde un punto de vista económico, la retribución de esas centrales tiene que cubrir sus costes medios, pero una vez llevada a cabo la inversión, esa es una decisión hundida, es una decisión que no se puede modificar y por lo tanto el coste relevante es el coste variable, el coste de la producción, y por lo tanto es el precio más bajo al que los productores están dispuestos a vender su producción, aún a pesar de que ese precio pueda ser inferior al coste medio, insisto, porque una vez que la inversión se ha llevado a cabo, ese es un coste hundido. Pues esa característica de que sus costes de producción, sus costes variables son inferiores a sus costes medios, es una característica compartida por la mayor parte de las energías renovables. Digo la mayor parte porque hay otras tecnologías consideradas como tecnologías renovables para las cuales no es el caso. Por ejemplo, la biomasa, el aprovechamiento de la madera para su combustión, pues también implica unos costes variables importantes, lo cual la hace más cercana a tecnologías térmicas, como puede ser la generación eléctrica en centrales de gas o de carbón, para las cuales la producción de energía eléctrica pues conlleva un coste variable importante, puesto que requiere la compra del input, que es el gas, o que es el carbón. Eso hace que las energías renovables, en cuanto a sus estructuras de costes, sean muy distintas a las centrales térmicas, pero además de la diferente estructura de costes hay una característica que las hace muy distintas, y es que las centrales térmicas están disponibles siempre que el combustible esté disponible. Cuestión en estos momentos no baladí, y si no, vayamos a los productores alemanes o italianos a preguntarles si el gas siempre está disponible, porque si el gas o el carbón no están disponibles, esas centrales tampoco lo están, es decir, su producción también está sujeta a riesgos del abastecimiento que implican problemas en la garantía de suministro. El sol y el viento, siempre me gusta decir que no hay dictador que sea capaz de controlar el sol, el viento y la lluvia, por lo tanto ese riesgo geopolítico no existe. Sin embargo, hay otra fuente de problemas de garantía de suministro que tiene que ver con la intermitencia. Los dictadores no controlan el agua, el sol y el viento, pero sí la naturaleza, y si no hace sol, no llueve y no hace viento, pues esas tecnologías no están disponibles. Por lo tanto, estamos ante una diferencia muy importante que tiene que ver con la disponibilidad de las distintas tecnologías y los factores que determinan esa disponibilidad. Y por último, tenemos otra tecnología muy diferente al resto, que es la energía hidroeléctrica. La característica que la hace tan distinta al resto es la capacidad de almacenar agua, que permite que tengamos flexibilidad sobre el momento en el que queremos utilizar esa electricidad, y la capacidad de almacenar la energía hidroeléctrica pues la dota de un valor esencial. Todo ello, esta complejidad, digamos, tecnológica, a todo ello se le suma el hecho de que la demanda de electricidad tiene que ser igual a la oferta de electricidad en todo momento. Se tiene que producir una igualación instantánea entre producción y demanda en todo punto de la red, porque si no se podría producir un colapso de todo el sistema, lo que hace que la red de alta tensión pues juegue un papel fundamental, y la operación del sistema que
que se encarga de mantener en todo momento la igualación o el equilibrio del sistema, juegue también un papel fundamental en este sistema, el sistema eléctrico tan complejo. Esto desde el punto de vista de la oferta. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de la demanda? No sé si comparto con vosotros, dejadme que intente directamente compartir con vosotros la red y así vemos realmente en tiempo real. Vemos realmente en tiempo real lo que está pasando. En España tenemos la suerte de disponer de fuentes de información del sistema eléctrico que muy detalladas. Nos envidian algunos de nuestros colegas en otros países porque podemos ver muchísima información y bajar muchísimos datos con los que hacer investigación. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es en tiempo real la demanda de electricidad peninsular en España, esta línea amarilla que llega hasta un poco más allá de las 18 horas y se va refrescando cada 5 minutos. Y lo que vemos en cuanto a la demanda de electricidad es que tiene un componente estacional elevadísimo porque realmente la demanda de electricidad está reflejando nuestra actividad del día a día. Bueno, pues esto unido, la estacionalidad de la demanda, aquí estamos viendo la estacionalidad diaria, ¿no? Cómo evoluciona el consumo eléctrico peninsular en España durante el día, pero a la que hay que sumar la estacionalidad semanal, porque la demanda en los periodos de menor actividad económica, es decir, los fines de semana, cae fuertemente y se ve muy afectada por variables que tienen que ver con el tiempo atmosférico, porque cuando hace frío demandamos calefacción, cuando hace calor demandamos aire acondicionado, por lo tanto hay estacionalidad diaria a la que se suma la estacionalidad semanal, a la que se suma la estacionalidad anual, es decir, la demanda de electricidad se caracteriza por fuertes variaciones, la oferta de electricidad también se caracteriza por fuertes variaciones unidas a la disponibilidad de los recursos naturales y esa ecuación tiene que siempre cuadrar porque oferta y demanda tienen que ser exactamente iguales. Eso realmente es un reto, siempre lo ha sido, pero lo será cada vez más que cuando las energías renovables adquieran un peso más importante en el suministro eléctrico. ¿Qué peso tienen las energías renovables en el suministro eléctrico? Pues bien, a través de esta página web de Red Eléctrica también podemos ver en tiempo real cómo se está suministrando la energía eléctrica que estamos consumiendo en estos momentos en España, es decir, su desagregación en las distintas tecnologías de generación. Y en vez de enseñaros el día de hoy, me gustaría enseñaros, por ejemplo, el día de ayer. El día de ayer, ¿qué es lo que vemos? Vemos aquí en naranja este área que ya va adquiriendo un peso muy importante, es toda la aportación de la energía solar fotovoltaica, que como veis, pues no es de sorprender, pues empieza a ser importante a partir de las 8 de la mañana cuando sale el sol y desaparece cuando se pone el sol. Y si bien ayer la energía solar fotovoltaica era muy abundante y lo será y los seguirá siendo cada vez más a medida que aumenten las inversiones en solar fotovoltaica, cuestión sobre la que luego nos detendremos. Ayer, por ejemplo, la energía eólica, aquí representada en verde, era casi apenas inexistente. Y si nos volvemos un día atrás, nos damos cuenta que el día previo, en la madrugada del día previo, muy al contrario, la energía eólica tenía un peso muy importante. Es decir, que no solo tenemos esa fuerte volatilidad al lado de la demanda que hemos visto antes, sino que también tenemos una fuerte volatilidad por el lado de la disponibilidad de las distintas energías, que debe ser contrarrestada pues, con las aportaciones de otras tecnologías. ¿Qué es lo que vemos cuando se pone el sol y se para el viento? Bueno, pues que la energía hidroeléctrica, que es almacenable y por lo tanto puede elegir el momento del día en el que producir, y lo va a hacer cuando aporte mayor valor al sistema y también cuando aporte mayor valor a los propietarios de las centrales, pues pasa a producir para cubrir ese hueco que deja vacío la eólica, que apenas no produce, y la solar fotovoltaica, porque nos encontramos en una situación de noche. Puede resultar curioso para algunos de vosotros que tenemos aquí esta pequeña franja roja, es la solar térmica,
La solar térmica, para los que no sepáis, son esas centrales, que es una altísima torre, la que confluye la luz que redirigen el prado de espejos que se coloca en torno a esa torre, que permiten concentrar los rayos del sol en lo alto de la torre, producir altísimas temperaturas y con ello generar electricidad. Bueno, pues algunas de estas plantas solares térmicas disponen de un sistema de sales que son capaces de almacenar parte de esa energía que se genera durante el día, y por eso vemos que, a pesar de que estamos ante una tecnología solar, su producción se mantiene casi como si fuera una pequeña batería del sistema durante algunas horas de la noche. Por lo tanto, por concluir esto que os estaba contando, estamos ante un sistema complejo por la volatilidad o las fuertes variaciones de la demanda y las fuertes variaciones de la oferta, que cada vez van a ser mayores cuanto mayor sea el peso de las energías renovables. Como veis, las tecnologías térmicas, que en este caso están representadas por el área morada, que es la energía nuclear, esta pequeña franja, el poco carbón residual que queda en España y que no alcanza apenas el 2%, y el área amarilla, que representa la producción de los ciclos combinados de gas, su producción o bien es estable, como en el caso de los nucleares, que no tienen capacidad realmente de tener flexibilidad para acomodar esas variaciones de la energía renovable. La que realmente nos está aportando esa flexibilidad es, por una parte, los ciclos combinados de gas, y por otra parte la hidroeléctrica, por su capacidad de almacenarlo, y por último las interconexiones internacionales, que en el caso de España son muy limitadas, pero la interconexión internacional pues también es una fuente muy importante de seguridad de suministro. Siempre que los shocks de demanda y de oferta a ambos lados de las fronteras pues no estén muy correlacionados. El objetivo es que las interconexiones nos permitan combinar los recursos en distintos países, de tal manera que si en España hace sol cuando en Francia no hace sol, seamos capaces de exportar electricidad de España a Francia, permitiendo un mejor aprovechamiento de las energías renovables, y que ocurra lo contrario cuando en Francia hace sol y en España no hace sol, contribuyendo a la garantía de suministro, es decir, contribuyendo a cubrir la demanda de electricidad cuando los recursos renovables no están disponibles. Pues bien, todo este, digamos, proceso productivo está orquestado a través de un sistema de mercado, y dejadme que, en vez de utilizar las transparencias, salte a la página del operador del mercado ibérico de la electricidad, OMIE, y que os enseñe cómo funciona este mercado, que es realmente el que, en definitiva, acaba determinando cuáles son las tecnologías que producen en cada momento y cuáles son los precios que se determinan. Y todo esto lo hago, pues toda esta explicación lo hago para que luego nos podamos adentrar en cuáles son los retos de la organización de este mercado y en los incentivos que este mercado genera a la hora de acometer la transición energética. Pues bien, este mercado eléctrico, del que tanto se habla desde hace un año por los elevadísimos precios que genera, por ejemplo, mañana vamos a tener puntas de precios de 254 euros el megavatio hora, si bien en las horas centrales del día, por efecto precisamente de esa mayor producción de la solar fotovoltaica, estaremos en torno a los 190 euros megavatio hora. Se organiza en torno a una subasta. Una subasta es básicamente la confluencia de compradores y vendedores que emiten sus ofertas, sus pujas, indicando a qué precio están dispuestos a comprar la electricidad a cada megavatio hora y a qué precio están dispuestos a venderla, y el operador de este mercado, este subastador, pues con esas pujas va creando curvas de oferta, la línea verde, y curvas de demanda, que es la línea azul, ordenando, en el caso de la oferta, de menor a mayor las ofertas emitidas por cada uno de los generadores, y en el caso de la demanda, de mayor a menor las ofertas hechas, los precios de compra a los cuales los compradores están dispuestos a producir esa electricidad. Pues bien, el precio de este mercado se determina en el punto de corte de la curva de oferta y la curva de demanda, y ese precio es el que va a servir para fijar la retribución de todas las tecnologías de generación, incluso aquellas, como veis aquí,
que están dispuestas a producir a un precio de menos 300 euros megavatio hora, es decir, están dispuestas a pagar para que no las paren. ¿Cuáles son estas centrales? Son las centrales nucleares que realmente no tienen flexibilidad para apagar y encender, es decir, cambiar su producción, y están dispuestas a pagar con tal de que no las paren para evitar esos costes de arranque que realmente son imposibles. Bueno, pues este mercado, en el que cambios en la oferta, entre otras por la variación en los recursos naturales en la que hacía antes referencia, y cambios en la demanda por esas cuestiones estacionales y otras a las que antes hacía referencia, pues va generando cambios en la curva de oferta-demanda. Si vamos variando, por ejemplo, esas curvas de oferta a lo largo de las horas del día, vamos viendo cómo esas curvas se van moviendo, van cambiando el punto de corte entre ambas, y eso genera que a lo largo del día, pues a las distintas horas del día, vayamos teniendo distintos precios. Hay días como mañana en los que la diferencia entre el precio máximo, 254, y el precio mínimo, 190 euros, son relativamente pequeñas. Hay relativamente pocas diferencias de precios a lo largo del día, pero si nos vamos a un día como por ejemplo el sábado pasado, pues nos encontramos que las diferencias de precios son muchísimo más marcadas. El sábado pasado, por la tarde-noche, teníamos precios de 180 euros megavatio hora, y durante casi todas las horas centrales del día, coincidiendo con la producción solar fotovoltaica, teníamos precios de 3 y 4 euros megavatio hora, unas diferencias mucho más pronunciadas. ¿A qué se debe esta diferencia de precios? De nuevo, se debe, como decía antes, y perdonad que insista, porque es realmente el elemento definitorio de las energías renovables, a la variación en las energías renovables. Las horas centrales del día, en un día como un sábado en el que hay poca actividad económica, la demanda es baja y por lo tanto podemos cubrir toda la demanda eléctrica en España con la producción de las centrales nucleares, que no son flexibles, y con la producción de las energías renovables. ¿Por qué están ofertando un precio tan bajo de 4 euros megavatio hora? Por lo que hacía antes referencia, por la estructura de sus costes. Si hay sol y por lo tanto ellas pueden producir con un coste muy bajo de apenas 4 euros en megavatio hora, ¿por qué no hacerlo? Ciertamente sus costes medios son superiores a 4 euros megavatio hora, pero esos costes medios se componen de un coste de inversión que ya no pueden evitar y de un coste de producción. Por lo tanto, producir siempre que el precio del mercado sea superior a ese coste de producción resulta rentable para ellos, y eso hace que el precio del mercado caiga de una manera tan drástica como lo que vimos el sábado pasado, y como lo iremos viendo con todavía mayor incidencia, y una incidencia creciente durante los próximos años a medida que aumente la inversión en energía solar fotovoltaica. Todo esto importa. ¿Por qué importa? ¿Por qué os hago toda esta descripción para hablaros de los retos de la transición energética? Bueno, por muchísimas cuestiones. La primera de todas ellas tiene que ver con el almacenamiento. Antes hemos dicho que el almacenamiento es fundamental para que podamos integrar las energías renovables en el mix eléctrico sin que ello suponga poner en riesgo la garantía de suministro. Necesitamos almacenamiento, necesitamos inversiones en almacenamiento y que ese almacenamiento se gestione de manera adecuada. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es la fuente de ingresos para el almacenamiento? ¿Qué es lo que va a determinar sus incentivos a la inversión? Bueno, pues el almacenamiento, como se comporta en los mercados eléctricos, es que compra electricidad en las horas de precios bajos, lo almacena y con unas ciertas pérdidas de energía es capaz de producir, es capaz de reutilizar esa electricidad que ha almacenado para contribuir a la oferta, para descargar esas baterías y contribuir a cubrir el suministro eléctrico en las horas de precios altos. Por lo tanto, su fuente de beneficios es el arbitraje de precios entre las horas de precios altos y las horas de precios bajos. En días como estos, en los que hay una diferencia de precios en el día tan acentuada, pues comprenderéis que hay unos incentivos muy importantes para el almacenamiento, porque cada megavatio hora que consiga
producir, lo ingresaré, lo venderé a 180 euros megavatio hora y lo habré podido comprar a 4 euros megavatio hora, teniendo en cuenta unas pérdidas del 20% de la energía, aún así el margen de beneficios es considerable. Pero si nos vamos a un día como hoy, e incluso hay días peores en el sentido de que los precios son tan planos, como veis aquí el margen de beneficios para el almacenamiento es muy pequeño, porque comprando en las horas de precios bajos apenas consigo sacar un margen suficiente que me permita cubrir el coste de la pérdida de energía que obtengo en este proceso de carga y descarga. Por lo tanto, cómo se comporta el mercado es fundamental para que haya incentivos al desarrollo del almacenamiento, y a la vez el impacto que el almacenamiento tenga sobre el mercado es fundamental para comprender si los propietarios de esas baterías tienen incentivos para operar el almacenamiento de forma que realmente contribuya a alcanzar mejores equilibrios en el sistema eléctrico en cuanto a garantía de suministro y en cuanto a facilitar o no facilitar la integración de las energías renovables. Y cuando hablo de almacenamiento también estoy hablando de la energía hidroeléctrica, porque en estos momentos la mayor fuente de almacenamiento en España son las centrales de bombeo. Las centrales de bombeo hidroeléctrico, que son capaces de bombear la electricidad, bombear el agua consumiendo electricidad a lo alto del embalse y turbinar ese agua que está almacenada para producir electricidad. Por lo tanto, quienes sean los propietarios de esas centrales de bombeo, es decir, quienes sean los titulares de los activos de almacenamiento, es fundamental para intentar comprender si se van a comportar en beneficio del interés general o en beneficio del interés particular. Otra fuente muy importante para facilitar esa búsqueda del equilibrio entre oferta y demanda en el mercado eléctrico, en un mercado en el que cada vez haya más energías renovables, es la propia demanda. Generalmente consideramos que la demanda es algo exógeno, que viene determinada. Antes, cuando veíamos la demanda de red eléctrica, y ya no la tengo por aquí, pero la recordáis perfectamente, generalmente pensamos que esto es un dato, fijo, es un dato exógeno que viene determinado por factores que no se determinan en el sector eléctrico, pero eso no siempre es así. ¿Por qué? Porque la demanda, y ciertamente es así en otros sectores de la economía, pues varía cuando variamos los precios. Es lo que los economistas, a lo que los economistas nos referimos con el término elasticidad de la demanda. Si la demanda aumenta cuando el precio baja, estamos ante una demanda elástica. Bueno, ¿qué comportamiento puede tener aquí la demanda? ¿Qué elasticidad tiene realmente la demanda? Bueno, pues cuando hablamos de demanda, en realidad, de nuevo, estamos ante un totum revolutum, porque no es lo mismo pensar en la demanda de los consumidores industriales que la demanda de los consumidores domésticos. Para los consumidores domésticos la electricidad es un bien esencial y hay ciertos usos que son absolutamente esenciales. Yo no podría estar aquí hablando con vosotros si no estuviera consumiendo electricidad. Pero hay una parte de ese consumo pues, que a lo mejor se puede diferir en el tiempo y podemos pensar que los consumidores respondan a los mismos incentivos a los que responden los activos de almacenamiento. Pues podríamos pensar que si los consumidores realmente supiéramos el sábado pasado que estos eran los precios que estábamos pagando por la electricidad, hubiéramos decidido la colada de la semana pues haberla programado durante esas horas centrales del día. Es decir, esa posibilidad de que la demanda contribuya a encontrar los equilibrios del sistema eléctrico, un sistema eléctrico en el que predominen las energías renovables, es una posibilidad, pero todavía es una posibilidad remota por muchas razones. Es una posibilidad remota porque no necesariamente los consumidores son conscientes de esta volatilidad tan fuerte de precios, volatilidad que no se repite de un día al otro y que por lo tanto no permite que haya esos actos rutinarios de saber exactamente cuándo tengo que programar en los distintos consumos energéticos, y porque aunque tenga la información, hay veces que las diferencias de precios no son tan fuertes como para justificar cambios en nuestras pautas de consumo. De hecho, en un trabajo de investigación que hemos llevado a cabo con muchísimos datos horarios de consumo en los hogares españoles, pues hemos intentado cuantificar esa elasticidad de demanda y hemos visto que esa elasticidad de demanda es en media cero. Por lo tanto, no parece que al menos durante el periodo de estudio de nuestro trabajo, que es un periodo previo a este
esta coyuntura de precios elevadísimos de la electricidad que estamos viendo ahora, no parece que los consumidores eléctricos tengan esa elasticidad de mover su consumo de unas horas a otras. Pero sigue siendo, digamos, un potencial que en mi opinión solo va a ser realidad cuando los hogares tengamos automatismos que permitan que nuestros consumos eléctricos, al menos partes de ellos, pues respondan de manera automática a esas variaciones de los precios sin que necesariamente los usuarios tengamos que tener una gestión activa de la demanda. Bueno, visto todo esto, dejadme que vuelva a mi plan inicial, que era presentaros todo esto a través de transparencias. Voy a pasar rápido, vais a ir viendo todas las cosas que hemos visto en tiempo real en las páginas web para centrarme, para aterrizar en las cuestiones, digamos, centrales que os quería plantear en cuanto a cuáles son los retos para el sector eléctrico de la transición energética. Y yo creo que son dos, y de hecho llevo haciendo alusión a ellos a lo largo de esta charla, que es cómo promover la inversión en energías renovables, que es lo que nos va a permitir producir electricidad sin emisiones, y cómo garantizar el suministro eléctrico. ¿Cómo promover la inversión en energías renovables? Bueno, pues antes habéis visto que durante esas horas centrales del día, del sábado pasado, los precios de la electricidad eran muy bajos precisamente cuando la energía solar fotovoltaica estaba disponible. Quiere decir que cada vez más, cuando haya producción renovable, los precios serán bajos. Esto quiere decir que las energías renovables no perciben el precio medio del mercado, perciben el precio en las horas cuando producen, y en las horas en las que producen, precisamente porque ellas producen, el precio va a ser muy inferior y por lo tanto el precio medio capturado por las energías renovables va a ser muy inferior al precio medio del mercado, y va a ser un precio que cada vez más va a ir reflejando los costes variables, es decir, los costes de producción de las energías renovables, que, como decía al principio, son inferiores a sus costes medios de la inversión. Y por lo tanto eso puede producir un fenómeno que se conoce como un efecto de canibalización. Son ellas mismas las que se están generando esa pérdida de rentabilidad. Sin embargo, las inversiones se tienen que llevar a cabo y afectan, o esa predicción de precios futuros afectan a las decisiones de inversión hoy, dado que los costes se incurren hoy y se van recuperando a lo largo del tiempo. Es por ello que resulta conveniente recurrir a instrumentos regulatorios que les doten de cierta garantía de la recuperación de sus inversiones en las energías renovables, que no necesariamente tenga que ver con los precios que se fijan hora a hora en ese mercado eléctrico en el que concurren todas las tecnologías de generación y en el que los precios van a acabar convergiendo a los costes variables de las energías renovables. Simplemente dejarme que os enseñe aquí una gráfica de lo que puede ir pasando a lo largo del tiempo. Lo que vemos aquí, la línea amarilla, es la demanda media en España a lo largo del tiempo, muy similar a esa demanda de red eléctrica que hemos visto antes en tiempo real. Esto sería una representación de lo que sería la demanda media, y lo que veis aquí con estas líneas es la producción media solar fotovoltaica en función de la capacidad instalada que haya de energías renovables, y que lo que he representado aquí es la capacidad esperada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima durante la presente década. Pues a mayor inversión, mayor capacidad de producción, y por lo tanto el recurso solar cada vez va generando mayor producción solar que se concentra en las mismas horas del día. Por lo tanto, cada vez la energía solar, sobre todo en las horas centrales del día de irradiación, va a tomar un peso más importante en la producción. Y si a esa demanda, esa línea amarilla, le restamos la producción de la solar fotovoltaica para quedarnos con la demanda que tiene que ser cubierta con el resto de tecnologías, nos encontramos con esta curva que se llama la curva del pato, porque tiene este cuello del cisne, pero tiene una panza muy, muy grande, que es lo que hace que en las horas centrales del día, como la demanda neta que tiene que ser satisfecha por el resto de tecnologías es muy baja, los precios también caigan. Y por lo tanto, esta misma línea de demanda neta, en cierta manera, también está reflejando esa línea de esos precios, que tienen mucho que ver, si os fijáis,
con lo que vimos el sábado pasado. Y es esto lo que va a hacer que cada vez la rentabilidad de la solar fotovoltaica vaya a ser cada vez menor. Para evitar ese riesgo, pues se recurren a contratos de largo plazo, es decir, una retribución por cada megavatio hora producido que sea estable en el tiempo, independientemente de cómo sean las oscilaciones en el precio del mercado diario. En España, el año pasado se celebraron dos subastas y están previsto que se vayan celebrando de manera paulatina más subastas para determinar qué tecnologías y qué plantas iban a ser las encargadas de la producción y el precio al que lo iban a hacer, con lo cual eran subastas que tomaban esta forma. Cada uno de los inversores indicaba cuál era el precio al que estaba dispuesto a producir cada uno de los megavatios hora con las nuevas inversiones. Por ejemplo, esta pues era la oferta, esta es una representación gráfica ilustrativa, la oferta de una planta solar que estaba dispuesta a producir, a vender su electricidad producida por las nuevas plantas solares a 40 euros megavatio hora durante los 12 primeros años de vida de las nuevas centrales. Bueno, pues con este formato se celebraron dos subastas y estos, para que tengáis una idea, fueron los precios resultantes de la primera subasta que se celebró hace poco más de un año. Los puntos rojos fueron las adjudicaciones a plantas solares y los triángulos grises a plantas eólicas. Y todas las ofertas ganadoras pues se situaban en el entorno de los 25 euros megavatio hora. Como podéis comprender, 25 euros megavatio hora en relación con los 250 euros megavatio hora que estamos pagando ahora en el mercado eléctrico, pues es una cifra muy inferior. Es decir, las renovables, de la mano de una regulación adecuada, como son las subastas, contribuyen a reducir el precio que los consumidores pagamos por la electricidad. Y dejarme que vuelva a cerrar el círculo con las transparencias iniciales. El precio de la electricidad es importante que sea bajo por muchísimas cuestiones, pero entre otras también porque es una condición necesaria para que la electrificación realmente tenga éxito y se convierta en ese vector de descarbonización del conjunto de la economía. El siguiente gran reto es, si apostamos por las energías renovables, muchas de ellas intermitentes, cómo garantizar el suministro. También tendremos que tener almacenamiento y, de nuevo, los incentivos a invertir en el almacenamiento pueden no ser lo suficientemente potentes y seguramente también es conveniente, desde luego yo así lo creo, recurrir a subastas de almacenamiento para que esos incentivos existan. Automatizar la demanda, como decía antes, para que la demanda se pueda convertir también en una fuente de flexibilidad, reforzar las interconexiones internacionales y fortalecer al operador del sistema, entre otras cosas, para que el operador del sistema, en pro del interés general, pueda manejar, pueda gestionar de manera adecuada esos activos de almacenamiento. Quiero acabar hablando de los efectos distributivos de la transición energética en general, pero también los relativos al sector eléctrico, porque me parece que es sin duda uno de los retos. Antes hubo una pregunta relacionada sobre este tema y yo creo que las cuestiones distributivas son fundamentales, porque la tecnología puede existir, los mercados pueden existir, pero si esa combinación de tecnologías y mercados se hace de tal manera que hay unos que ganan o hay pocos que ganan y hay muchos que pierden, ese proceso de cambio no se va a producir por esos efectos distributivos adversos. Por lo tanto, no solo nos tenemos que preocupar porque haya incentivos a la tecnología para que el mercado opere de manera eficiente, sino también para que los resultados sean resultados equitativos. ¿Nos debe preocupar o no nos debe preocupar? Bueno, pues en principio sabemos que la apuesta por la sostenibilidad también es una apuesta por el crecimiento económico. En el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se hace una cuantificación de cuál va a ser el impacto de todas las inversiones contempladas en el plan a lo largo de la presente década sobre el Producto Interior Bruto, es decir, sobre la riqueza del país. Y lo que vemos, pues, que las distintas inversiones en ahorro y eficiencia energética, en redes, electrificación, renovables, etcétera, pues efectivamente contribuyen a generar riqueza y contribuyen también a generar empleo, porque esas inversiones generan actividad y eso va a implicar la generación de nuevos puestos de trabajo, según el PNIEC, entre 250.000 y 350.000 empleos.
La cuestión es que si bien son efectos agregados, nos tiene que importar también la distribución de estos efectos entre los distintos colectivos. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que se está produciendo ya en España oposición a la inversión en energías renovables. Quiere decir que la ecuación costes-beneficios a estas personas que se oponen a ello no les cuadra. No les cuadra porque a lo mejor son personas que viven en municipios donde se instalan las nuevas inversiones sin que ello redunde en un beneficio para ellos. Puede tener un coste porque algunas de estas inversiones, si no se hacen de manera adecuada, pues pueden tener impacto sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas, puede tener impacto sobre el paisaje y por lo tanto sobre, por ejemplo, los ingresos que puedan tener los municipios en forma de turismo. Por lo tanto, ellos perciben de manera muy clara los costes de las inversiones y debe ser que nos están beneficiando de ello, porque si no, no saldrían a la calle para oponerse a que esas instalaciones se lleven a cabo. Si son inversiones que nos benefician a todos como sociedad, porque contribuyen a limitar el cambio climático y contribuyen a generar esos beneficios económicos agregados, no queremos que la oposición de estas personas ponga en juego todos esos beneficios colectivos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si no queremos que se opongan, tendremos que asegurarnos que el reparto de los costes y los beneficios también se reparte de forma equitativa entre ellos. Por lo tanto, tendremos que pensar en comunidades energéticas que faciliten que las personas se sientan involucradas en estos proyectos de inversión local. Tendremos que pensar en proyectos que potencien de manera más importante el empleo local, que faciliten que parte de esa riqueza se quede en el territorio y, por supuesto, esto debería ser una línea absolutamente roja, que estos proyectos no tengan un impacto medioambiental negativo sobre los municipios o sobre las zonas en las que se ubican. Por lo tanto, por concluir, creo, y lo creo firmemente, que la transición energética es un imperativo con todos los adjetivos que uno le quiera poner, un imperativo moral, un imperativo medioambiental, un imperativo de supervivencia de la especie humana, porque sin la transición energética seguiremos emitiendo CO2 a la atmósfera, que generará cada vez más de manera creciente y acelerada fenómenos disruptivos sobre el clima. Por lo tanto, eso es un imperativo, pero además es una oportunidad para la economía como fuente de riqueza y como fuente de actividad. Pero para que todo ello se produzca necesitamos regulación adecuada, que genere los incentivos adecuados para las inversiones y que también sea capaz de que los menores costes de las energías renovables se traduzcan en menores precios de la electricidad, porque la transición energética no debiera ser un coste en el sector eléctrico para los consumidores, sino que debiera ser capaz de beneficiar a los consumidores eléctricos con menores precios, porque las energías renovables reducen los costes de la inversión y de la generación eléctrica. Y esos menores precios, además, son también condición necesaria para la electrificación. Esos menores precios forman parte, no solo, pero forman parte de esos efectos distributivos a los que antes hacía mención. Si introducimos, por ejemplo, precios del CO2 para intentar desincentivar la producción de generación eléctrica con recursos fósiles, eso no se tiene por qué traducir en que paguemos también más por la energía nuclear o por la energía hidroeléctrica a precios mayores, porque si así lo hacemos estaremos atentando contra una distribución equitativa de los excedentes de la economía entre consumidores y empresas, y estaremos encareciendo de manera indebida el proceso de electrificación, que tan fundamental es para que la transición energética se produzca no solo en el sector eléctrico, sino también en el conjunto de la economía. Así que, si os parece, lo dejo aquí y abrimos paso al turno de preguntas. Perfecto, Natalia, pues muchas gracias. Vamos a comenzar para variar por el chat y luego hacemos las preguntas que tengan los asistentes. Vale, Laura Rodríguez, si quieres toma la palabra y la enuncias tú misma, y si no, pues lo leo yo. ¿Laura? Bueno, parece que no está o no la toma. Decía, gracias por mostrar la complejidad del problema, creo que es muy difícil de aceptar. Temas como la minoría de la Unión Europea, totalmente necesario. Ayer pude escuchar a la Comisión Europea hablar de cómo no queremos minas en nuestros países, pero como la otra opción sería depender de países muchas veces no
democráticos y autoritarios como China. Tony Collado te da las gracias por la exposición y dice, en el gráfico que refleja la disminución de los costes de producción de las baterías, se mostraba una tendencia muy acentuada a su reducción en el precio de usuario final. Por otro lado, diversas fuentes indican que los límites de los recursos minerales para la fabricación de distintos tipos de baterías ya están entrando en una curva de declinación. En tu opinión, ¿es sostenible pensar en un modelo de almacenaje de energía eléctrica basada en las baterías para usos como la industria de vehículos eléctricos, etcétera? Si quieres, te hago todas y contestas así como una cosa rápida, ¿vale? Después, Alessandro pregunta, ¿es justa esa manera de formar el precio de la electricidad con un valor único horario para todas las fuentes de energía independientemente del coste real de la producción? Y Torcuato Teixeira pregunta, una duda, el precio de la subasta de las renovables en las últimas subastas, una media de 25 euros megavatio, pero con el sistema por el que se determina el precio, este precio medio quedaría distorsionado. ¿Esto es así? Y por último, Natalia Zapata pregunta, hola Natalia, vivo en un pueblo en el norte de Toledo donde hay proyectadas, publicadas en el BOE, más de 2.000 hectáreas de megaproyectos fotovoltaicos. Esto es más del 23% del TM, que no sé qué es. Del TM municipal, vale. ¿Qué piensas sobre este tipo de desarrollos y sus impactos sociales y ambientales? Y si quieres contesta este bloque y pasamos a las del público. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por empezar de abajo arriba. Creo que algunas de las cuestiones relativas a la pregunta que me formula Natalia, pues ya las he contestado. Yo creo que las inversiones en renovables se tienen que llevar a cabo y se tienen que llevar a cabo en aquellos lugares donde tengan un menor impacto sobre el territorio. Pues Natalia, yo no sé si en el pueblo de Toledo en el que vives hay mucho espacio disponible y ese espacio que se utiliza para otros usos. Si no fuera así, es decir, si fueran tierras vacías, que no tuvieran usos agrícolas o que no tuvieran otro tipo de ocupación, pues dotarlas de actividad y hacer que esas tierras puedan ser productivas, permitiendo la generación de energía renovable, pues es un uso absolutamente legítimo y válido. Por lo tanto, es importante que se utilicen para ello, pero asegurándonos que el impacto positivo que tiene sobre el conjunto del país también redunda en un beneficio para quienes vivís en ese municipio. Por lo tanto, hay que asegurar que la construcción de esas megaplantas, como las denominas, megaproyectos fotovoltaicos, pues es capaz de generar empleo local para los residentes del municipio y de las zonas cercanas, y es capaz de generar recursos para las arcas municipales que se puedan traducir, por ejemplo, en mejores colegios, en mejores instalaciones deportivas del municipio. Es decir, que de una forma u otra esos beneficios colectivos también sean beneficios locales, evitando absolutamente los impactos medioambientales que puedan tener. Y si no los cumplen, pues no deberían pasar las declaraciones de impacto medioambiental. El precio de la subasta de 25 euros megavatio hora va a ser el que paguemos. Es cierto que van a vender su electricidad a esas centrales en el mercado, pero si esas centrales venden su electricidad a un precio de 100 y el acuerdo alcanzado a través de la subasta es que su producción sea retribuida a 25, pues el productor le va a tener que devolver al sistema la diferencia entre 100 y 25. Pero si operan horas en las que el precio del mercado está a 5, en esas horas el sistema eléctrico le va a tener que retribuir a ese productor, además de los 5 euros que recibe en el mercado, pues la diferencia que son esos 20 euros megavatio hora. Por lo tanto, no hay distorsión. Lo que pagaremos por esa producción será, al menos durante los primeros 12 años de vida de esas centrales, esos 25 euros megavatio hora a los que se han adjudicado las inversiones. Si es justa la manera de formar el precio de la electricidad como en los mercados actuales, pues yo creo que no es justa. Yo creo que hay dos dimensiones muy importantes. Una es la eficiencia y otra es la equidad. Seguramente estos mercados sean eficientes porque consiguen que en cada momento la electricidad se cubra, se suministre con las tecnologías que tienen menor coste variable de producción. Pero si hablamos de equidad, es decir, de un reparto equitativo de los excedentes que se generan en la actividad de generación eléctrica, no es un reparto equitativo porque no tiene ninguna lógica, no es de justicia, haciendo referencia a tu propia pregunta, Alessandro, pues que a la energía nuclear se le retribuya 250 euros megavatio hora
cuando su coste de funcionamiento es una décima parte de eso. Eso no es justo, porque cuando los consumidores estamos pagando 250 euros megavatio hora, los está recibiendo la empresa, le estamos pagando un margen de beneficios que no corresponde, que no retribuye a ninguna asunción por parte del riesgo de las empresas propietarias de las centrales nucleares, que nunca la han asumido, o un acierto en la toma de la decisión de la inversión, puesto que fue una decisión tomada por el planificador. Es decir, no hay nada que justifique esos márgenes de beneficios. Es una pura extracción de rentas, es una pura extracción del excedente de los consumidores. Puede ser eficiente, pero justo no es. Sobre el tema de las baterías, pues siento deciros que yo no soy una tecnóloga, no me puedo pronunciar sobre la sostenibilidad de un sistema basado únicamente en baterías. Lo desconozco y por lo tanto me voy a abstener de contestar esta pregunta. Vale, pues perfecto. Pasamos al público presencial. Si hay alguna pregunta, pues Jaime, y vas dirigiendo el ordenador. Vale. Se está apuntando. Vale. Hola, Natalia. Bueno, en realidad Jaime soy yo, es que estamos intercambiados en los ordenadores de Emilio y yo, sin una transferencia aquí de personalidad. Bueno, nada, te quería agradecer la presentación y tengo así como tenía tres, una tenía que ver con la cuestión de las baterías y luego dos preguntas adicionales. La primera, en relación al gas. Antes en la charla de Mariano se hablaba de Backup-Smil, ¿no? Que justamente concede al gas una importancia muy relevante en la transición energética como complemento de las renovables. Quería saber cuál es tu opinión sobre ese tema y cómo crees que afecta a ese papel que pueda jugar el gas, la coyuntura política que estamos, o geopolítica que estamos atravesando, y también cómo afectaría, por tanto, al propio desarrollo de las renovables. Y la segunda es una pregunta quizás ingenua, quizás herética, pero cuando has insistido tanto en la tendencia a una rentabilidad cada vez menor de las renovables, ¿piensas que eso puede llegar a dar lugar a una retirada de las inversiones de las empresas y, por tanto, la necesidad de que el sector se vea impulsado por otro tipo de formas de propiedad? Pienso en nacionalizaciones u otras alternativas. Pues también, si no te importa, Emilio o Jaime, empiezo por el final. Sí, por supuesto. Mi preocupación es que ahora las energías renovables estén viendo retribuidas su electricidad a precios muy elevados, pero en un futuro eso no vaya a ser así y eso pueda implicar un freno a las inversiones, porque a los inversores no les importan los precios de hoy. Últimamente, con todo este debate político en torno a político, porque ha sido sobre todo político, no ha sido técnico, en cuanto a la reorganización o al rediseño de los mercados eléctricos, había defensores del sistema marginalista actual que decían es que lo necesitamos para fomentar a las energías renovables. Esto es fundamentalmente falso. A las energías renovables no hay que pagarles los precios altísimos de hoy. Ellas no necesitan esos precios, lo que necesitan es una garantía de que los precios futuros que vayan a recibir por su producción les van a permitir cubrir sus costes medios a sabiendas de que en el futuro los precios del mercado eléctrico se van a desplomar precisamente porque están ellas. Esto es como lo de los hermanos Marx. Yo nunca quiero estar en un club en el que me admitan a mí. Pues esto mismo le va a pasar, esta misma paradoja le va a pasar a las energías renovables. Yo no quiero estar en un mercado en el que esté yo, porque si esté yo, estarán todos mis amigos renovables y todos juntos deprimiremos los precios del mercado. Por lo tanto, digamos, ellas mismas traen su semilla de la destrucción y si queremos potenciar a las energías renovables tenemos que apostar no por mercados marginalistas que retribuyan la producción al coste marginal, porque el coste marginal de las renovables va a ser muy bajo, sino que le retribuyan a su coste medio. Y el gran reto es cómo conseguir información sobre cuál es su coste medio. Pues recurramos a mecanismos competitivos que nos revelen realmente cuál es el coste medio de las inversiones renovables antes de que éstas se hayan producido. Precisamente esos mecanismos son las subastas. Si no lo hacemos, nos podemos encontrar muy pronto con que no va a haber más inversiones en energías renovables y yo creo pues, que esto ciertamente hay que evitarlo. Tu pregunta anterior sobre el gas y el papel del gas en la geopolítica, supongo que María nos habrá hablado mucho de ello, podríamos estar hablando durante otra hora. En resumidas cuentas, mi opinión es la siguiente. En estos momentos, a día de hoy, no podemos
prescindir del gas, no podemos prescindir del gas porque todavía no hemos invertido lo suficiente en energías renovables como para poder cubrir en todas las horas del año, no solo los sábados, sino en todas las horas del año la energía eléctrica, ni tampoco hemos invertido lo suficiente en activos de almacenamiento que nos permitan contrarrestar la intermitencia de las energías renovables o en redes de interconexión entre países que nos permitan entre todos pues, hacer un pool de todos esos recursos también para aportar o contrarrestar la intermitencia de las renovables que pueda existir en cada país. Porque eso todavía no lo hemos hecho, todavía seguimos necesitando el gas, pero el gas genera emisiones de CO2, no se nos olvide. Y el objetivo es que antes de 2040 la generación de electricidad tiene que ser libre de CO2, no un poquito, libre. Y por lo tanto en 2040 no puede haber generación eléctrica con gas. Esto no quiere decir que no queramos tener alguna planta de gas parada para cubrir de manera puntual la garantía de suministro como quien dispone de una batería. El gas contamina cuando se utiliza para producir, pero si lo tenemos como backup de manera muy esporádica para producir electricidad, para cubrir unos pocos megavatios hora que nos permitan que el sistema eléctrico no colapse, pues hagámoslo. Es decir, mantengamos centrales de gas en la reserva que cada vez van a ir produciendo menos, pero el objetivo es que la generación eléctrica con gas desaparezca absolutamente y que lo haga antes de 2040. Por lo tanto, transición sí, pero con la idea de que va a tener que reducir de forma drástica su peso. Porque eso todavía no lo hemos hecho y hay países que lo han hecho todavía menos, como es el caso pues, de muchos países europeos en los que las energías renovables tienen un peso inferior al español, pues ellos son absolutamente dependientes y el gas pasa a ser una condición indispensable para la garantía de suministro eléctrico. Y lo que los países no se pueden permitir es tener un suministro eléctrico inestable, sin garantía. ¿Por qué? Porque eso para la industria, eso para el país, eso no nos permite calentar, eso no nos permite alimentarnos y es precisamente por eso por lo que seguimos comprando gas y seguimos comprando hidrocarburos a Rusia y seguimos financiando la guerra de Rusia. Esa dependencia energética y esa no apuesta por las energías renovables suficientemente rápido es lo que nos está haciendo caer en una contradicción profunda entre nuestros valores democráticos y nuestras convicciones como europeos y la cuestión económica. Vale, creo que había una pregunta más, pero vamos fatal de tiempo, así que si la pregunta es muy breve y la respuesta también, pues lo hacemos. Así que, sí. Vale, espera, se acerca Jaime un momento con el portátil para que Natalia te pueda escuchar. Vale, buenas. Lo primero de todo, gracias por la exposición. Y mi pregunta era, visto que el mercado marginalista pues a priori no es justo, no es equitativo, ¿existe alguna alternativa que además no ponga a riesgo el desarrollo de las renovables? Y la segunda pregunta, has mencionado el tema de conocer los costes medios para justamente hacerlo más justo. Y has mencionado la subasta como mecanismo. También en todo este debate que mencionabas también político apareció la cuestión de una auditoría sobre los costes. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, por ser muy breve, efectivamente las subastas es el mecanismo, en mi opinión, por el que deberíamos ir haciendo entrar todas las inversiones para que en un futuro todas ellas estén retribuidas a un precio que refleje su coste medio, aunque sigan siendo despachadas en un mercado de frecuencia horaria como el que tenemos ahora, que es muy importante para asegurar la eficiencia de la producción hora a hora, y las subastas nos permiten, es decir, si hay dos objetivos, uno es eficiencia de la producción, pero otra equidad en el reparto de esos excedentes, que depende de que la producción se retribuya al coste medio, pues tenemos esos dos instrumentos, ¿no? El mercado horario para asegurar la eficiencia de la producción y las subastas, que es un mercado a largo plazo para asegurar el reajuste de esas retribuciones. Por lo tanto, si apostamos de manera creciente por las subastas, dentro de unos años conseguiremos
pues que todos los activos estén sujetos a ese doble mecanismo, ¿no? de producción horaria, de determinación de la producción con frecuencia horaria y de reajustes de las retribuciones a través de las subastas. El problema que tenemos, el nudo gordiano, es ¿y qué hacemos con las centrales que ya están instaladas? Porque no las podemos hacer competir por acceder al mercado o por llevar a cabo las inversiones, porque ya están en el mercado, esas inversiones ya se han realizado y por lo tanto tendremos que recurrir a la regulación. No podemos recurrir a los mercados, a la competencia para fijar esos precios, tenemos que recurrir a la regulación, nos tenemos que pronunciar sobre cuál debe ser su retribución y para pronunciarnos necesitamos información y la auditoría regulatoria lo que nos permite es, nos aporta esa información sobre cuál debería ser una retribución adecuada a las distintas tecnologías de generación. Pues Natalia, muchísimas gracias.